Bajo el cielo firme donde las constelaciones avanzan con paciencia milenaria, Tauro camina como una montaña que respira. Es signo de tierra, guardián de lo tangible, arquitecto de lo que perdura. Su mundo no se construye con palabras ligeras sino con hechos que dejan huella, con promesas que se vuelven materia. Por eso, cuando la mentira irrumpe frente a su rostro, no es solo una distorsión del lenguaje, es una grieta en la realidad misma. La mentira, cuando se dirige a Tauro de frente, resuena como un golpe sordo en lo profundo. No hay estallido inmediato. Primero hay silencio, una quietud casi inquietante. Es el momento en que la tierra absorbe el impacto, en que los sentidos del toro se agudizan y detectan lo que no encaja. Tauro no es ingenuo, pero sí cree en la coherencia. Por eso la traición verbal no se siente como sorpresa, sino como una alteración del equilibrio natural que tanto valora. En ese instante, el tiempo parece desacelerarse. Mientras otros signos reaccionan con rapidez o dramatismo, Tauro observa. Registra cada gesto, cada matiz en la voz, cada contradicción. La mentira no solo es escuchada, es pesada, medida, comparada con la memoria sólida que este signo guarda de cada experiencia. Y cuando el juicio interno se completa, la decepción se asienta como una roca. No es el enojo lo que domina primero, sino la pérdida de confianza. Para Tauro, la confianza es un terreno fértil donde se cultivan vínculos duraderos. Cuando alguien miente de forma directa, ese terreno se contamina. No hay explosión inmediata, pero sí una transformación irreversible. La mirada se vuelve más distante, la calidez se retrae, y la conexión comienza a enfriarse como lava que se endurece. Sin embargo, hay un umbral. Si la mentira se percibe como una amenaza real, como una falta de respeto evidente o una traición consciente, entonces la energía contenida de Tauro despierta. Y cuando eso ocurre, no es un arrebato pasajero. Es la fuerza ancestral de la tierra en movimiento. La paciencia se agota y el toro embiste, no con caos, sino con determinación absoluta. La respuesta puede ser firme, directa, incluso implacable. No busca destruir por impulso, sino restaurar el orden quebrado. Aún así, Tauro no olvida fácilmente. La mentira deja una marca profunda. Puede perdonar si percibe arrepentimiento genuino, pero la confianza original rara vez regresa intacta. En su lugar, queda una versión más cautelosa, más selectiva. La experiencia se convierte en aprendizaje, y el círculo de confianza se estrecha. En el plano épico, esta reacción no es debilidad sino fortaleza. Tauro representa la resistencia, la lealtad, la constancia. Cuando enfrenta la mentira, no se fragmenta, se redefine. Se vuelve más sólido, más consciente de su valor. La traición no lo destruye, lo afila. Y así continúa su camino, firme como la montaña, consciente de que su verdad no necesita adornos, porque está anclada en lo real. En el vasto mapa de los astros, Tauro sigue avanzando, guiado por una brújula interna que no tolera falsedades. Cada mentira enfrentada se convierte en un punto de poder, en una prueba superada que fortalece su esencia. Y en ese viaje, la verdad no es solo una virtud, es el cimiento sobre el cual se levanta toda su grandeza. En las capas más profundas del simbolismo taurino, donde la tierra no es solo elemento sino conciencia acumulada, la mentira adquiere un significado que trasciende lo interpersonal y se convierte en una prueba de coherencia cósmica. Tauro, como guardián de lo que se encarna, percibe la realidad como algo que debe poder sostenerse, tocarse, vivirse sin contradicción. Por eso, cuando la falsedad se pronuncia frente a su presencia, no solo se rompe una expectativa, sino que se desafía el principio mismo de estabilidad que rige su existencia. Existe una dimensión sensorial que amplifica esta experiencia. Tauro no interpreta el mundo únicamente a través de ideas, sino mediante una integración completa de los sentidos. El tono de voz, la mirada esquiva, la tensión en el ambiente, todo se convierte en información tangible. La mentira no logra disfrazarse completamente porque deja residuos en esa percepción total. Es como una fragancia discordante en un entorno que antes era armónico. Esta capacidad convierte a Tauro en un detector natural de incoherencias, aunque no siempre lo exprese de inmediato. En ese silencio inicial, se activa una alquimia interna. La energía de la decepción comienza a transformarse lentamente en determinación. No hay prisa en ese proceso, porque Tauro entiende que lo sólido no se construye con impulsos. Cada pensamiento se asienta,
cada emoción encuentra su lugar, hasta que la comprensión se vuelve tan firme como la roca. Esta alquimia convierte la experiencia en una fuente de poder, en lugar de una herida abierta. También emerge una relación con el concepto de límites que se vuelve más refinada con cada experiencia. Tauro no establece barreras por miedo, sino por claridad. La mentira actúa como un revelador que muestra dónde esos límites deben fortalecerse. No se trata de cerrarse al mundo, sino de definir con mayor precisión qué tipo de energía puede formar parte de su espacio. Esta selección consciente es una de las formas más elevadas de su fuerza, porque no depende de la reacción, sino de la elección. En el ámbito del compromiso, Tauro valora profundamente la constancia y la lealtad. La mentira, al quebrar esa continuidad, introduce una discontinuidad que no puede ser ignorada. Pero en lugar de fragmentarse, Tauro reorganiza su percepción del vínculo. Puede redefinir el lugar que esa persona ocupa en su vida, ajustando su nivel de cercanía con una precisión casi arquitectónica. Esta capacidad de reconfiguración es una muestra de su inteligencia emocional, que no se deja arrastrar por el caos. Hay también un componente relacionado con la justicia interna. Tauro no busca venganza ni dramatismo, pero sí un equilibrio que restablezca el orden alterado. Este equilibrio puede manifestarse de muchas formas: una conversación directa, una distancia silenciosa, una decisión firme. Lo importante no es la forma, sino la coherencia con su propio sistema de valores. Cuando actúa desde ese lugar, su presencia se vuelve inamovible, como una ley natural que no necesita imponerse porque simplemente es. En un nivel más elevado, la experiencia de enfrentar mentiras puede despertar en Tauro una comprensión más amplia de la naturaleza humana. No desde el cinismo, sino desde una aceptación lúcida de que no todo lo que se presenta como sólido lo es en realidad. Esta comprensión no debilita su esencia, sino que la vuelve más sabia. Aprende a distinguir entre lo que parece estable y lo que realmente tiene raíces. El tiempo juega un papel crucial en este proceso. Tauro no mide las experiencias en instantes, sino en ciclos. Una mentira puede ser el inicio de un cambio que se desarrolla lentamente, como las estaciones que transforman el paisaje. En ese transcurso, Tauro no pierde su centro. Observa, integra, decide. Y cuando finalmente actúa, lo hace con la certeza de quien ha comprendido profundamente la situación. En el plano épico, esta dinámica se asemeja a la de un guardián que protege un templo antiguo. No reacciona ante cada ruido externo, pero reconoce cuando algo amenaza la estructura esencial. La mentira, en este contexto, es una prueba que pone a prueba la fortaleza de los muros. Y cada vez que Tauro responde con integridad, esos muros se vuelven más resistentes. La relación con el valor personal también se intensifica. Tauro no negocia fácilmente lo que considera esencial. La mentira revela que aspectos de su vida no pueden ser comprometidos. Esta claridad fortalece su identidad, permitiéndole avanzar con una seguridad que no depende de la validación externa. Es una seguridad que nace de la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Incluso en la aparente quietud, hay un movimiento profundo. Tauro no necesita demostrar constantemente su proceso interno. Su transformación ocurre en silencio, pero sus efectos son visibles en la solidez de sus decisiones. La mentira, que podría haber sido una fuente de desestabilización, se convierte en un punto de inflexión que redefine su camino. En esa travesía, la conexión con lo auténtico se vuelve aún más fuerte. Tauro no busca perfección en los demás, pero sí honestidad. Y cuando esa honestidad falta, no se pierde en la desilusión, sino que reafirma su compromiso con lo verdadero. Esta reafirmación es una forma de poder que no necesita imponerse, porque se sostiene por sí misma. Así, en el vasto tejido de las experiencias, cada encuentro con la falsedad se transforma en una oportunidad para profundizar en su propia esencia. Tauro continúa avanzando con la serenidad de quien sabe que la verdad no es una construcción frágil, sino una estructura que se fortalece con cada prueba superada. Y en ese avance, su presencia se convierte en un faro de estabilidad, una manifestación de que lo auténtico, aunque desafiado, siempre encuentra la manera de prevalecer. En la profundidad del firmamento, donde los signos no solo representan arquetipos sino corrientes de energía viva, Tauro se encuentra atravesado por una lección constante sobre la densidad de lo real frente a la volatilidad de lo ilusorio. Cuando la mentira aparece frente a su presencia, se activa un proceso que no solo pertenece al ámbito emocional o mental, sino también al plano simbólico del alma. Es como si una sombra intentara ocupar el lugar de una forma sólida,
y Tauro, custodio de la materia, percibiera esa invasión como una alteración del orden universal. Hay un vínculo íntimo entre Tauro y la noción de territorio. No se trata únicamente de posesiones materiales, sino de espacios energéticos donde la confianza, el afecto y la seguridad han sido sembrados con dedicación. Cuando alguien miente de frente, no solo introduce falsedad en la comunicación, sino que invade ese territorio con una vibración ajena a su naturaleza. La reacción de Tauro, entonces, no es arbitraria, es una defensa instintiva de su mundo interno, un acto de protección que busca preservar la integridad de lo que ha sido construido con paciencia. En esa defensa, emerge una cualidad poco comprendida, la capacidad de sostener la incomodidad sin precipitarse. Tauro puede convivir durante un tiempo con la conciencia de la mentira, observando cómo se desarrolla, permitiendo que la verdad se revele por sí misma. Este proceso no es pasividad, sino una estrategia profundamente arraigada en su conexión con los ciclos naturales. Así como la tierra no fuerza la germinación de una semilla, Tauro no fuerza la revelación inmediata de lo oculto. Confía en que lo falso, al no tener raíces, eventualmente se desmorona. Sin embargo, esta espera no está exenta de intensidad. En el interior de Tauro, la energía se acumula como presión bajo la superficie. Cada gesto incoherente, cada palabra que no encaja, se suma a una comprensión cada vez más clara de la situación. Este acopio de percepción no busca alimentar el resentimiento, sino construir una certeza inquebrantable. Cuando finalmente decide actuar, no lo hace desde la duda, sino desde una convicción absoluta que ha sido cultivada en silencio. También se despliega un aspecto relacionado con la dignidad. Tauro no necesita demostrar su valor constantemente, porque lo habita de manera natural. Por eso, cuando alguien miente directamente, la ofensa no reside solo en el acto de mentir, sino en la implicación de que Tauro podría no percibir la falsedad. Esta subestimación despierta una respuesta que va más allá del enojo, es una reafirmación de su lucidez, una declaración implícita de que su percepción no puede ser manipulada con facilidad. En el ámbito de la palabra, Tauro otorga un peso casi sagrado a lo que se dice. Las palabras no son herramientas ligeras, sino compromisos que moldean la realidad. La mentira, entonces, no es simplemente una desviación, sino una profanación de ese poder creador. Esta visión convierte cada interacción en un acto significativo, donde la coherencia entre lo dicho y lo hecho es fundamental. Cuando esa coherencia se rompe, Tauro no solo evalúa la situación presente, sino que reconsidera la totalidad del vínculo. En el plano más profundo, la experiencia de ser confrontado con una mentira puede activar en Tauro un proceso de depuración interna. No se limita a señalar lo externo, sino que también revisa sus propios límites, sus elecciones y la forma en que ha permitido el acceso a su mundo. Esta introspección no es autocrítica destructiva, sino una forma de fortalecimiento. Cada experiencia se convierte en una oportunidad para afinar su discernimiento y reafirmar sus estándares. Hay una dimensión épica en esta capacidad de transformar la decepción en fortaleza. Tauro no se dispersa en múltiples direcciones, concentra su energía y la convierte en una base más sólida. La mentira, que en otros contextos podría generar confusión o caos, en Tauro se convierte en un catalizador de claridad. Es como si, al enfrentarse a lo falso, su esencia se alineara aún más con lo verdadero. En las relaciones, esta dinámica puede dar lugar a cambios profundos que no siempre son visibles de inmediato. Tauro puede continuar presente, pero la calidad de su presencia se modifica. Se vuelve más selectivo en lo que comparte, más consciente de dónde invierte su energía. Este ajuste no es un castigo hacia el otro, sino una forma de autocuidado que preserva su equilibrio. También existe una conexión con el tiempo que define la manera en que Tauro procesa estas experiencias. No se trata de respuestas instantáneas, sino de decisiones que se consolidan con el paso de los días, incluso de los ciclos. La mentira puede ser el inicio de un proceso que culmina mucho después, cuando Tauro ha integrado completamente lo ocurrido y ha decidido cómo reconfigurar su realidad. En el horizonte más amplio, cada encuentro con la falsedad refuerza su papel como guardián de lo auténtico. No desde una posición rígida, sino desde una convicción profunda de que la verdad es el fundamento de todo lo que perdura. Esta convicción no necesita proclamarse, se manifiesta en la forma en que Tauro vive, elige y se relaciona. Así, mientras el mundo puede fluctuar entre apariencias y discursos cambiantes, Tauro permanece como un eje de estabilidad. La mentira, al intentar penetrar su campo, no logra desarraigarlo. Al contrario, revela la profundidad de sus raíces.
Y en esa revelación, se encuentra una fuerza silenciosa pero imponente, capaz de sostenerse incluso cuando lo externo intenta desestabilizarlo. En ese viaje continuo, la verdad no es solo un principio, sino una experiencia vivida en cada paso. Tauro avanza con la certeza de que lo que es genuino no necesita artificios para sostenerse, y que cada desafío enfrentado desde esa autenticidad fortalece su conexión con lo esencial. De este modo, la mentira pierde su poder transformador negativo y se convierte en una prueba superada, en un eco que se desvanece frente a la solidez de una presencia que no se deja alterar por lo efímero. En el trasfondo de ese encuentro entre verdad y engaño, se mueve una dimensión más sutil que no siempre se percibe a simple vista. Tauro no solo pertenece a la Tierra, está regido por una fuerza que vincula lo material con lo sensorial, lo visible con lo que se siente en la piel y en el pulso. Por eso, cuando una mentira se pronuncia frente a su presencia, no solo se detecta en el contenido de las palabras, sino en la vibración que las acompaña. Es una disonancia que atraviesa el cuerpo antes de ser procesada por la mente. Existe en Tauro una conexión profunda con el ritmo natural de las cosas, con ciclos que no se apresuran ni se improvisan. La mentira rompe ese ritmo. Introduce una nota artificial en una sinfonía que este signo percibe con precisión instintiva. Esa ruptura no genera únicamente rechazo, despierta una necesidad silenciosa de restaurar la armonía perdida. Sin embargo, esa restauración no siempre implica confrontación directa. En muchos casos, se manifiesta como un repliegue estratégico, una retirada hacia territorios donde la estabilidad no esté en riesgo. En el plano energético, Tauro absorbe mucho más de lo que expresa. Cuando alguien miente, la energía de esa falsedad no se disipa inmediatamente, queda registrada, como una huella en la tierra húmeda. Esta acumulación puede dar lugar a una tensión interna que no busca salida inmediata, sino que se condensa con el tiempo. De ahí que, en ocasiones, la reacción de Tauro parezca tardía para quienes no comprenden su naturaleza. Pero cuando finalmente emerge, lo hace con una claridad y una fuerza que no dejan espacio para ambigüedades. También existe un aspecto relacionado con el sentido de valor propio. Tauro no solo construye estabilidad externa, sino que desarrolla una autoestima basada en la coherencia y la dignidad. Cuando alguien miente directamente, el acto no se interpreta únicamente como una falta hacia la verdad, sino como una subestimación de su inteligencia y percepción. Esa dimensión es crucial, porque transforma la experiencia en algo más profundo que una simple discrepancia, se convierte en una cuestión de respeto fundamental. En ese punto, Tauro puede activar una forma de firmeza que no necesita elevar la voz ni dramatizar. Es una presencia que impone límites sin necesidad de adornos. La mentira pierde poder frente a esa estabilidad, porque no encuentra terreno donde sostenerse. La respuesta de Tauro, cuando decide actuar, tiene la cualidad de lo definitivo. No se trata de castigar, sino de reordenar su mundo para que lo falso no tenga cabida. Hay, además, una relación importante con la memoria. Tauro no olvida las sensaciones asociadas a una experiencia. La mentira no se archiva como un hecho aislado, sino como una vivencia completa que incluye emociones, contexto y consecuencias. Esta memoria sensorial se convierte en una herramienta de discernimiento a largo plazo. Cada experiencia fortalece su capacidad para detectar incoherencias futuras con mayor rapidez y precisión. En el ámbito de los vínculos, esto se traduce en una evolución silenciosa. Tauro no necesariamente rompe de inmediato, pero modifica la calidad de su entrega. Donde antes había apertura total, ahora puede haber una reserva medida. Esta transformación no nace del miedo, sino de una sabiduría adquirida. Es una forma de proteger lo que considera sagrado, la estabilidad emocional, la confianza construida con tiempo y la integridad de su mundo interno. Desde una perspectiva más amplia, la mentira enfrentada por Tauro se convierte en una prueba de su alineación con su propio eje. No es solo una situación externa, sino un desafío interno que lo invita a reafirmar quién es y qué está dispuesto a sostener. En esa reafirmación, emerge una fuerza que no depende de la aprobación externa ni de la validación ajena. Es una certeza que se enraiza profundamente y que le permite avanzar sin perder su esencia. En el plano épico, este proceso puede compararse con la formación de un paisaje que ha resistido tormentas. Cada mentira enfrentada es como un viento que intenta erosionar la superficie, pero que termina revelando capas más sólidas debajo. Tauro no se define por las mentiras que recibe, sino por la manera en que las integra y las transforma en fortaleza. Incluso en su silencio hay un mensaje poderoso.
No todo necesita ser dicho para ser comprendido. A veces, la ausencia de reacción inmediata es una forma de evaluación profunda, una pausa que precede a decisiones que marcarán el rumbo de manera duradera. Esa pausa no es debilidad, es parte de un proceso interno que valora la estabilidad por encima de la impulsividad. Finalmente, hay una dimensión de renovación que no siempre se reconoce. Aunque Tauro es conocido por su resistencia al cambio, las experiencias que desafían su sentido de verdad pueden abrir espacios para una transformación significativa. No es un cambio caótico ni abrupto, sino una reconfiguración gradual que fortalece sus cimientos. Lo que permanece después no es una versión endurecida, sino una estructura más consciente de sus límites y de su valor. Así, en medio de un mundo donde las palabras pueden ser ligeras y cambiantes, Tauro se mantiene como un recordatorio viviente de que la verdad tiene peso, tiene forma y tiene consecuencias. Y cada vez que enfrenta una mentira sin perder su esencia, reafirma su papel como guardián de lo auténtico, avanzando con la serenidad de quien sabe que lo verdadero siempre encuentra la manera de sostenerse. En las capas más profundas del simbolismo taurino, donde la tierra no es solo elemento sino conciencia acumulada, la mentira adquiere un significado que trasciende lo interpersonal y se convierte en una prueba de coherencia cósmica. Tauro, como guardián de lo que se encarna, percibe la realidad como algo que debe poder sostenerse, tocarse, vivirse sin contradicción. Por eso, cuando la falsedad se pronuncia frente a su presencia, no solo se rompe una expectativa, sino que se desafía el principio mismo de estabilidad que rige su existencia. Existe una dimensión sensorial que amplifica esta experiencia. Tauro no interpreta el mundo únicamente a través de ideas, sino mediante una integración completa de los sentidos. El tono de voz, la mirada esquiva, la tensión en el ambiente, todo se convierte en información tangible. La mentira no logra disfrazarse completamente porque deja residuos en esa percepción total. Es como una fragancia discordante en un entorno que antes era armónico. Esta capacidad convierte a Tauro en un detector natural de incoherencias, aunque no siempre lo exprese de inmediato. En ese silencio inicial, se activa una alquimia interna. La energía de la decepción comienza a transformarse lentamente en determinación. No hay prisa en ese proceso, porque Tauro entiende que lo sólido no se construye con impulsos. Cada pensamiento se asienta, cada emoción encuentra su lugar, hasta que la comprensión se vuelve tan firme como la roca. Esta alquimia convierte la experiencia en una fuente de poder, en lugar de una herida abierta. También emerge una relación con el concepto de límites que se vuelve más refinada con cada experiencia. Tauro no establece barreras por miedo, sino por claridad. La mentira actúa como un revelador que muestra dónde esos límites deben fortalecerse. No se trata de cerrarse al mundo, sino de definir con mayor precisión qué tipo de energía puede formar parte de su espacio. Esta selección consciente es una de las formas más elevadas de su fuerza, porque no depende de la reacción, sino de la elección. En el ámbito del compromiso, Tauro valora profundamente la constancia y la lealtad. La mentira, al quebrar esa continuidad, introduce una discontinuidad que no puede ser ignorada. Pero en lugar de fragmentarse, Tauro reorganiza su percepción del vínculo. Puede redefinir el lugar que esa persona ocupa en su vida, ajustando su nivel de cercanía con una precisión casi arquitectónica. Esta capacidad de reconfiguración es una muestra de su inteligencia emocional, que no se deja arrastrar por el caos. Hay también un componente relacionado con la justicia interna. Tauro no busca venganza ni dramatismo, pero sí un equilibrio que restablezca el orden alterado. Este equilibrio puede manifestarse de muchas formas: una conversación directa, una distancia silenciosa, una decisión firme. Lo importante no es la forma, sino la coherencia con su propio sistema de valores. Cuando actúa desde ese lugar, su presencia se vuelve inamovible, como una ley natural que no necesita imponerse porque simplemente es. En un nivel más elevado, la experiencia de enfrentar mentiras puede despertar en Tauro una comprensión más amplia de la naturaleza humana. No desde el cinismo, sino desde una aceptación lúcida de que no todo lo que se presenta como sólido lo es en realidad. Esta comprensión no debilita su esencia, sino que la vuelve más sabia. Aprende a distinguir entre lo que parece estable y lo que realmente tiene raíces. El tiempo juega un papel crucial en este proceso. Tauro no mide las experiencias en instantes, sino en ciclos. Una mentira puede ser el inicio de un cambio que se desarrolla lentamente, como las estaciones que transforman el paisaje. En ese transcurso, Tauro no pierde su centro. Observa, integra, decide.
Y cuando finalmente actúa, lo hace con la certeza de quien ha comprendido profundamente la situación. En el plano épico, esta dinámica se asemeja a la de un guardián que protege un templo antiguo. No reacciona ante cada ruido externo, pero reconoce cuando algo amenaza la estructura esencial. La mentira, en este contexto, es una prueba que pone a prueba la fortaleza de los muros. Y cada vez que Tauro responde con integridad, esos muros se vuelven más resistentes. La relación con el valor personal también se intensifica. Tauro no negocia fácilmente lo que considera esencial. La mentira revela que aspectos de su vida no pueden ser comprometidos. Esta claridad fortalece su identidad, permitiéndole avanzar con una seguridad que no depende de la validación externa. Es una seguridad que nace de la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Incluso en la aparente quietud, hay un movimiento profundo. Tauro no necesita demostrar constantemente su proceso interno. Su transformación ocurre en silencio, pero sus efectos son visibles en la solidez de sus decisiones. La mentira, que podría haber sido una fuente de desestabilización, se convierte en un punto de inflexión que redefine su camino. En esa travesía, la conexión con lo auténtico se vuelve aún más fuerte. Tauro no busca perfección en los demás, pero sí honestidad. Y cuando esa honestidad falta, no se pierde en la desilusión, sino que reafirma su compromiso con lo verdadero. Esta reafirmación es una forma de poder que no necesita imponerse, porque se sostiene por sí misma. Así, en el vasto tejido de las experiencias, cada encuentro con la falsedad se transforma en una oportunidad para profundizar en su propia esencia. Tauro continúa avanzando con la serenidad de quien sabe que la verdad no es una construcción frágil, sino una estructura que se fortalece con cada prueba superada. Y en ese avance, su presencia se convierte en un faro de estabilidad, una manifestación de que lo auténtico, aunque desafiado, siempre encuentra la manera de prevalecer. En la bóveda silenciosa donde las fuerzas invisibles modelan el carácter de los signos, Tauro sostiene una relación profunda con la verdad como si fuera una ley natural inscrita en la materia. No es una idea abstracta, sino una vibración que debe poder sostenerse en el tiempo sin fracturarse. Cuando la mentira se presenta de frente, no solo irrumpe como un acto humano, sino como una anomalía que desafía ese orden interno que Tauro protege con una fidelidad casi instintiva. En esa confrontación surge un fenómeno sutil pero poderoso, la desaceleración del juicio externo para permitir la aceleración del juicio interno. Mientras el mundo espera una reacción visible, Tauro se sumerge en un proceso donde cada elemento es analizado con una precisión que no necesita espectáculo. La mentira queda suspendida en ese espacio, como un objeto que no logra asentarse en tierra firme. Y cuanto más intenta sostenerse, más evidente se vuelve su inconsistencia. Existe también una conexión con la noción de peso simbólico. Para Tauro, todo lo que existe tiene una densidad, una gravedad que define su lugar en la realidad. La mentira carece de ese peso, es liviana, inestable, incapaz de enraizarse. Esta percepción genera una distancia natural, como si Tauro reconociera que aquello que no tiene sustancia no merece ocupar un lugar central en su mundo. No hay necesidad de combatirlo constantemente, basta con no otorgarle el espacio que exige. En el plano de la voluntad, la experiencia de ser confrontado con la falsedad activa una reafirmación silenciosa de dirección. Tauro no cambia de rumbo por una mentira, pero sí ajusta la manera en que transita ese camino. Puede reducir la velocidad de su entrega, modificar la cercanía, redefinir prioridades. Estos ajustes no son reacciones impulsivas, sino decisiones estratégicas que buscan preservar la coherencia de su trayecto. Hay un aspecto relacionado con la percepción del valor que se vuelve especialmente significativo. Tauro no mide el valor en términos superficiales, sino en función de la consistencia y la permanencia. Cuando alguien miente de frente, ese acto pierde valor inmediatamente en su escala interna. No importa cuán elaborada sea la falsedad, si no puede sostenerse, queda relegada a un plano secundario. Esta capacidad de jerarquizar lo auténtico sobre lo aparente es una de sus mayores fortalezas. En el ámbito emocional, la respuesta de Tauro no siempre se expresa como una emoción visible, sino como un cambio en la temperatura del vínculo. Lo que antes era cálido puede volverse templado, lo que era cercano puede adquirir distancia. Este enfriamiento no es un castigo, sino una adaptación natural ante la pérdida de confianza. Es la forma en que Tauro regula su energía para no invertirla en aquello que ha demostrado ser inestable. También se manifiesta una relación con la coherencia interna que se fortalece en estas situaciones.
Tauro no necesita demostrar que tiene razón, necesita sentirse alineado consigo mismo. La mentira ajena no lo define, pero sí le ofrece una oportunidad para reafirmar su propio eje. En esa reafirmación, se vuelve más difícil de influenciar por discursos externos que no coinciden con su percepción. En un nivel más profundo, la experiencia puede activar una especie de sabiduría ancestral. Tauro, como signo de tierra, está conectado con la memoria de lo que ha perdurado a lo largo del tiempo. La mentira, al ser efímera, no encuentra resonancia en esa memoria. Esta desconexión permite a Tauro mantener una perspectiva amplia, donde lo inmediato no eclipsa lo esencial. Así, la falsedad pierde su capacidad de alterar su visión a largo plazo. La relación con el entorno también se transforma. Tauro comienza a percibir con mayor claridad qué espacios son seguros y cuáles no. Esta percepción no se basa en el miedo, sino en la experiencia. Cada mentira enfrentada actúa como un marcador que redefine su mapa interno, señalando dónde puede asentarse con confianza y dónde debe mantener una distancia prudente. En el plano épico, esta dinámica se asemeja a la de un territorio que ha sido probado por fuerzas externas y ha resistido sin perder su forma. La mentira es como un viento que intenta erosionar la superficie, pero que termina revelando la solidez de lo que yace debajo. Tauro no necesita demostrar su fortaleza, la evidencia se encuentra en su capacidad para permanecer. Hay también un componente relacionado con la elección consciente de la verdad como camino. Tauro no se aferra a la verdad por rigidez, sino porque reconoce en ella la única base posible para construir algo duradero. La mentira, al carecer de esa base, no puede formar parte de su proyecto de vida. Esta claridad le permite avanzar sin cargar con lo que no aporta estabilidad. En la dimensión del aprendizaje, cada experiencia se integra como una capa adicional de discernimiento. Tauro no repite los mismos errores indefinidamente, aprende, ajusta, evoluciona. La mentira, lejos de debilitarlo, se convierte en una herramienta que afina su percepción y fortalece su criterio. Incluso en la aparente inmovilidad, hay un proceso de transformación constante. Tauro no necesita cambiar de forma para evolucionar, cambia en profundidad. Cada desafío enfrentado desde la coherencia añade una nueva dimensión a su estabilidad, haciéndola más flexible y al mismo tiempo más firme. Así, en el flujo de las experiencias, la mentira deja de ser un elemento perturbador y se convierte en un contraste que resalta el valor de lo auténtico. Tauro avanza con la certeza de que lo verdadero no necesita defenderse constantemente, porque su propia existencia es prueba suficiente. Y en ese avance, su presencia se consolida como una manifestación de equilibrio, una fuerza que no se deja desviar por lo inconsistente, que permanece fiel a su esencia incluso cuando el entorno intenta imponer narrativas que no se sostienen. En esa fidelidad se encuentra su grandeza. No en la ausencia de desafíos, sino en la manera en que los integra sin perder su centro. La mentira puede cruzar su camino, pero no define su destino. Tauro continúa, firme y sereno, como la tierra que sostiene todo sin necesidad de proclamarse, recordando en cada paso que lo auténtico siempre tiene la última palabra, aunque el ruido de lo falso intente momentáneamente ocupar su lugar. En el trasfondo de ese encuentro entre verdad y engaño, se mueve una dimensión más sutil que no siempre se percibe a simple vista. Tauro no solo pertenece a la tierra, está regido por una fuerza que vincula lo material con lo sensorial, lo visible con lo que se siente en la piel y en el pulso. Por eso, cuando una mentira se pronuncia frente a su presencia, no solo se detecta en el contenido de las palabras, sino en la vibración que las acompaña. Es una disonancia que atraviesa el cuerpo antes de ser procesada por la mente. Existe en Tauro una conexión profunda con el ritmo natural de las cosas, con ciclos que no se apresuran ni se improvisan. La mentira rompe ese ritmo. Introduce una nota artificial en una sinfonía que este signo percibe con precisión instintiva. Esa ruptura no genera únicamente rechazo, despierta una necesidad silenciosa de restaurar la armonía perdida. Sin embargo, esa restauración no siempre implica confrontación directa. En muchos casos, se manifiesta como un repliegue estratégico, una retirada hacia territorios donde la estabilidad no esté en riesgo. En el plano energético, Tauro absorbe mucho más de lo que expresa. Cuando alguien miente, la energía de esa falsedad no se disipa inmediatamente, queda registrada, como una huella en la tierra húmeda. Esta acumulación puede dar lugar a una tensión interna que no busca salida inmediata, sino que se condensa con el tiempo. De ahí que, en ocasiones, la reacción de Tauro parezca tardía para quienes no comprenden su naturaleza.
Pero cuando finalmente emerge, lo hace con una claridad y una fuerza que no dejan espacio para ambigüedades. También existe un aspecto relacionado con el sentido de valor propio. Tauro no solo construye estabilidad externa, sino que desarrolla una autoestima basada en la coherencia y la dignidad. Cuando alguien miente directamente, el acto no se interpreta únicamente como una falta hacia la verdad, sino como una subestimación de su inteligencia y percepción. Esa dimensión es crucial, porque transforma la experiencia en algo más profundo que una simple discrepancia, se convierte en una cuestión de respeto fundamental. En ese punto, Tauro puede activar una forma de firmeza que no necesita elevar la voz ni dramatizar. Es una presencia que impone límites sin necesidad de adornos. La mentira pierde poder frente a esa estabilidad, porque no encuentra terreno donde sostenerse. La respuesta de Tauro, cuando decide actuar, tiene la cualidad de lo definitivo. No se trata de castigar, sino de reordenar su mundo para que lo falso no tenga cabida. Hay, además, una relación importante con la memoria. Tauro no olvida las sensaciones asociadas a una experiencia. La mentira no se archiva como un hecho aislado, sino como una vivencia completa que incluye emociones, contexto y consecuencias. Esta memoria sensorial se convierte en una herramienta de discernimiento a largo plazo. Cada experiencia fortalece su capacidad para detectar incoherencias futuras con mayor rapidez y precisión. En el ámbito de los vínculos, esto se traduce en una evolución silenciosa. Tauro no necesariamente rompe de inmediato, pero modifica la calidad de su entrega. Donde antes había apertura total, ahora puede haber una reserva medida. Esta transformación no nace del miedo, sino de una sabiduría adquirida. Es una forma de proteger lo que considera sagrado, la estabilidad emocional, la confianza construida con tiempo y la integridad de su mundo interno. Desde una perspectiva más amplia, la mentira enfrentada por Tauro se convierte en una prueba de su alineación con su propio eje. No es solo una situación externa, sino un desafío interno que lo invita a reafirmar quién es y qué está dispuesto a sostener. En esa reafirmación, emerge una fuerza que no depende de la aprobación externa ni de la validación ajena. Es una certeza que se enraiza profundamente y que le permite avanzar sin perder su esencia. En el plano épico, este proceso puede compararse con la formación de un paisaje que ha resistido tormentas. Cada mentira enfrentada es como un viento que intenta erosionar la superficie, pero que termina revelando capas más sólidas debajo. Tauro no se define por las mentiras que recibe, sino por la manera en que las integra y las transforma en fortaleza. Incluso en su silencio hay un mensaje poderoso. No todo necesita ser dicho para ser comprendido. A veces, la ausencia de reacción inmediata es una forma de evaluación profunda, una pausa que precede a decisiones que marcarán el rumbo de manera duradera. Esa pausa no es debilidad, es parte de un proceso interno que valora la estabilidad por encima de la impulsividad. Finalmente, hay una dimensión de renovación que no siempre se reconoce. Aunque Tauro es conocido por su resistencia al cambio, las experiencias que desafían su sentido de verdad pueden abrir espacios para una transformación significativa. No es un cambio caótico ni abrupto, sino una reconfiguración gradual que fortalece sus cimientos. Lo que permanece después no es una versión endurecida, sino una estructura más consciente de sus límites y de su valor. Así, en medio de un mundo donde las palabras pueden ser ligeras y cambiantes, Tauro se mantiene como un recordatorio viviente de que la verdad tiene peso, tiene forma y tiene consecuencias. Y cada vez que enfrenta una mentira sin perder su esencia, reafirma su papel como guardián de lo auténtico, avanzando con la serenidad de quien sabe que lo verdadero siempre encuentra la manera de sostenerse.